Buenos días, Dios les bendiga a todos. Qué bueno que hemos decidido estar aquí en esta celebración, la celebración más grande, más suntuosa de todos los creyentes en Cristo Jesús, que es la resurrección del Señor Jesucristo. Y por cuanto Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar en el día postrero. ¿Lo crees eso? ¿Crees que no te vas a quedar aquí enterrado en una tumba para todo el tiempo? No, ¿verdad? Vamos a ser resucitados en Cristo Jesús, porque esa es su promesa. Y por cuanto Cristo resucitó, también juntamente con Él, también nos resucitará a todos nosotros. Hemos estado pasando por esta semana gloriosa, Semana Santa, donde llegaba el cumplimiento de la profecía, donde aquel justo vendría a pagar por los injustos. De aquel que no conoció el pecado, vino a pagar por todos los pecadores. ¿Dónde están los pecadores? Y este es el tiempo glorioso, ¿verdad?, de la culminación de todas las profecías de Dios en cuanto al Señor Jesucristo. Recordemos que desde el principio que el hombre le falló a Dios cuando estaban en el huerto y tomaron una decisión equivocada, cuando Dios les prohibió que no comieran del árbol de la ciencia y el bien, ellos desobedecieron. Bueno, fue la mujer, Si no me creen, lean Génesis. Y cuando desobedeció, entró en automático el plan de Dios. Y Él dijo, y nacerá de aquella mujer, de la simiente de la mujer, uno que peleará y le aplastará la cabeza al enemigo, cuando sea el cumplimiento de esa profecía. Y luego nos remota al Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo que habla en Mateo 3:16. Dice, de tal manera vio Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Y cómo lo vio? Lo vio perdido, que era necesario que viniera un Salvador del mundo. Dice, de tal manera vio Dios al mundo que envió a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la promesa que tenemos. Ahí se cumplía el plan de Dios cuando el hombre desobedeció. Nunca Dios nos ha dejado solos, ni nunca nos dejará solos. Él siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo, dijo Él. Qué bendición saber que nos movemos en un mundo lleno de maldad, pero que nuestra confianza y nuestra seguridad está pues en Dios. Y que cada paso que damos tenemos la seguridad que Dios va con nosotros caminando, ayudándonos. Si nos caemos, nos levantamos. Si pecamos, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Nada más que ya no pequemos tanto, hombre. No pongamos a trabajar todo el tiempo a Jesucristo. Hay que portarnos bien, vivir en santidad, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y en ese tiempo donde Jesucristo iba a ser crucificado a causa, el justo, ¿verdad?, pagando por los injustos, o sea, por nosotros, entonces ahí llega a la cruz y da sus últimas expresiones. Las 7 frases, las 7 oraciones que el Señor dijera al momento de ser crucificado. Y qué importancia es ver cuando alguien va a morir.
¿Qué hay en el corazón de la persona cuando sabe que su tiempo está listo para ser ejecutado? Y ahí, en lugar de estar Jesucristo pidiéndole a Dios, Padre, pues mira, ya me van a crucificar y duele mucho y los clavos y que yo no quiero pasar esto, Él, de su corazón estaba saliendo estas expresiones tan hermosas que han marcado nuestra vida, las palabras que Jesucristo pronunciara los últimos tiempos de Él en esta tierra. Y la primera palabra era: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Por eso la Escritura nos dice: mi pueblo se pierde, mi pueblo perece, porque le falta el conocimiento. Qué importante cuando el Señor Jesucristo está pensando y no quería llevarse un resentimiento en su corazón, porque Él es santo, de todas aquellas gentes que les anduvo haciendo un bien, de todas aquellas gentes que se aglomeraban delante de Él pidiendo salud, sanidad para su familia, y Él dice que Él llegaba y ponía las manos sobre los enfermos de esas familias y sanaban. De aquellas personas que estaban en el desierto hambrientas y que Dios les trajo alimento, peces y panes. De aquellos leprosos, ¿verdad?, que vinieron a pedirle misericordia y que Él puso su mano sobre los leprosos y ellos fueron sanados en ese instante. Y que toda aquella gente que les había hecho un bien el Señor Jesucristo, ahora le estaban gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Era para tener un resentimiento enorme en su corazón. Porque mira, cuando uno se porta mal y te haga lo que te haga, pues bueno, pues es el fruto de tu comportamiento. Pero cuando Él, el Santo de Israel, con todo el amor ofreció su vida por nosotros, y que anduvo haciendo bien a las gentes, y estaban gritándole: crucifíquenlo, mátenlo. Ahora no lo hacemos nosotros, ¿o sí? Ya se me fueron, ¿no, verdad? Aquí andan todavía. Ahora ya no hacemos eso nosotros, ¿no, verdad? Porque ahora nos portamos muy bien, por eso ya no estamos diciéndole: sacrifíquenlo. ¿Sabe que muchas de las veces no nos hemos cansado de pecar? Y no es el mensaje, es un mensaje de amor, pero ahorita me lo puso el Señor. No nos hemos cansado de pecar, que necesitamos seguir teniendo a Jesucristo crucificado para seguir abonando ahí en la cruz el pecado, porque no nos hemos cansado. Pero ese es un extra, no voy a hablar de eso, vengo a hablar de las palabras del Señor Jesús. Pero Él dijo: perdónalos porque no saben lo que están haciendo. No quería ese resentimiento en su corazón. Imagínense un rey soberano como Jesucristo reinando a las naciones con un corazón resentido. Quién sabe cómo nos fuera. Pero Él no quería llevarse nada de eso ante el trono de su Padre. Y Él dijo: Padre, no les tomes en cuenta. No les tomes en cuenta su maldad, porque ni siquiera saben lo que están haciendo. Y la segunda expresión que el Señor Jesucristo hablara también ahí en aquel momento, en los momentos cruciales de su vida, cuando Él estaba pensando y viendo cómo estaban en medio de dos ladrones. Y cuando un ladrón se estaba burlando de Él y le decía: si tú eres el Jesucristo, bájate de la cruz, sálvate y sálvanos a nosotros también.
Y el otro ladrón, había un ladrón malo y un ladrón bueno. Ya no sé ni cómo clasificarlos, ¿no? Pero el ladrón malo le decía, se burlaba de él. El ladrón misericordioso, él decía, cállate. ¿No ves que él no tiene pecado? Él es un santo. A él lo están sacrificando sin merecerlo. Y sabe, en ese momento él estaba recibiendo una revelación de Dios a través de su espíritu que puso en aquel hombre, el reconocer la grandeza de la persona que estaba siendo sacrificada. Y ahí es donde hace la siguiente expresión al Señor Jesucristo cuando le dice, de cierto te digo, que ahora, en este momento, estarás conmigo en el paraíso de Dios. Oiga, si el ladrón está en el paraíso, pues tenemos oportunidad de estar nosotros también, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque fíjese, no dice que Abraham, ni David, ni Moisés, ni Josué, ni Gedeón, de todas las gentes que él le habló a través de la Escritura, de aquellos grandes siervos, ni Pedro, ni Pablo, ni Lucas, ni Juan, ni todos los apóstoles, en ninguno de ellos dice que estaba en el paraíso. ¿Sabe quién tenía en el paraíso? A un ladrón. Y él le dijo, ahora mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Cuando Dios perdona, Dios santifica, y Dios no hace acepción de personas. Por muy malo que nos seamos, para Dios somos sus hijos. Y quiero decirle, no hay un hijo malo. ¿O sí? Bueno, si se quedan callados, el que calla otorga. Repito la palabra, no hay un hijo malo. Muy a fuerza le saqué el no, pero bueno, no lo hay. No lo hay. Para el Señor Jesucristo, todos nosotros somos sus hijos y sus hijos buenos. Aunque a unos nos hace falta que nos moldeen un poco más, pero somos sus hijos y somos buenos. Y fíjese, en aquel instante, ¿verdad? Venía como una película, yo creo, en la mente del Señor Jesucristo, porque ahí pues estaban las mujeres, estaba María, su madre. Y en aquel momento de su crucifixión, estando ahí, él volteó para donde estaba aquella mujer que Dios la había usado para que naciera el Hijo de Dios, y su preocupación era su mamá. Por eso le dijo al hijo amado, al discípulo amado, al apóstol del amor, a Juan, le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Te estoy dejando encargado con un hijo. Recordemos que José, el esposo de María, ya había fallecido en ese entonces. Y recordemos también que la mujer tenía que tener una cobertura para que pudieran apoyarla, pudieran ayudarla, porque la mujer no se le permitía estar trabajando como al hombre. Y él le dijo a aquella mujer, mi discípulo se va a encargar de ti. Y le dijo a su discípulo, a Juan, hey, Juan, ahí tu madre, o sea, te la estoy encargando. Tú me vas a dar cuenta de mi madre, porque ahora pasa a ser tu madre. Estaba en su corazón ese sentir todavía, no quería dejar abandonada a su mamá. Por eso estaba preocupado, si se puede decir así, cómo encargar que no le hiciera falta nada a su señora madre. En eso estaba cuando dice la Escritura que los pecados de la humanidad fueron sobre de él ahí en la cruz,
y llegaron todos los pecados. Y en ese instante, Dios, que es santidad, que no tiene ninguna comunión con el pecado, en ese instante Dios se separa de su Hijo Jesucristo. Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y ahí en ese instante el Señor Jesucristo llevaba todo el pecado de la humanidad, y el Dios Padre se separa de él. Yo creo que fueron los momentos más difíciles, fueron los momentos de mayor tortura, de mayor dolor para el Señor Jesucristo, al ver separado a su Padre de él. Y es cuando él le habla y le dice: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y se lo dice de una expresión así, de lo más profundo de su ser: ¿por qué me has desamparado? Yo creo que es terrible. Muchas veces no alcanzamos a valorar todas estas cosas, de decir una separación de Dios. ¿Cómo se sentirá? ¿Has sentido una separación de Dios? Bueno, me regreso con la pregunta: ¿has sentido a Dios? ¿Sí? Pero no se ha separado de Él. ¿Sabe? David, el siervo de Dios, él sabía lo que era una separación. Él también le hablaba y le decía: Señor, ten misericordia de mí. ¿A dónde voy a huir de ti, Señor, si tú estás en todos lados? Él llegaba a entender este concepto también, que él decía: es mejor estar un instante, un momento en tu presencia, que vivir 1000 años fuera de Él. Él sabía, en esa relación íntima que tenía con Dios, que separado de Dios no era nada absolutamente. Como dice en el libro de Juan: separado de mí nada puedes hacer. Por eso nosotros debemos de estar en comunión siempre con Dios. Jesucristo lo experimentó, y fue un dolor profundo de saber que Dios lo había abandonado, pero se tenía que cumplir la promesa del justo, llevando los pecados de toda la humanidad. Y cuando estaba en sus últimos momentos, Él dijo: tengo sed. Y la gente, burlándose, le daba vinagre. Agarraba una esponja y le daba vinagre, para que tomara vinagre. Pero Él estaba hablando de otra necesidad: tengo sed y hambre de las almas perdidas. Y sabe que es fecha que el Señor siga diciendo todavía: tengo sed. Sus palabras siguen resonando en la humanidad, y sobre todo en los cristianos: tengo sed. Cuando aquella mujer samaritana se acercó a Jesucristo, ahí en Juan 4, 20 en adelante, Él le dijo: tengo sed. Y ella le trajo agua. Pero Él se refería a que tenía sed de las almas, a que tenía la necesidad, porque decía: mi comida no es como la de ustedes, ni mi falta de sed no es como la de ustedes. Son las almas que se están perdiendo. Era como estando diciendo: yo ya me voy con el Padre, pero sigo teniendo sed. Y cada uno de ustedes, mis discípulos, tienen que buscar traer a la presencia de Dios nuevas almas que vengan al reino de Dios, porque Él vino a morir
por toda la humanidad, no por unos cuantos. ¿Sabe? Él no vino a morir por ti y por mí nada más. Qué bueno que tú y yo entendimos las cosas y aceptamos el sacrificio y ahora tenemos el perdón y la vida eterna. Pero Él vino por toda la humanidad. Él no quería y ni quiere que nadie se pierda, sino que todo mundo proceda al arrepentimiento. Y por eso Él sigue teniendo sed aún de que tú y yo traigamos almas perdidas para el Señor Jesucristo. La sexta expresión que habló Jesucristo fue: consumado es. O sea, el plan se ejecutó a la perfección. Aquel plan que hablaba después de que pecaron el hombre y la mujer, ahí en Génesis 3, cuando habla de ese problema que tuvo el hombre y la mujer con Dios, y cuando los expulsa del huerto, Él le dio el plan de que Dios restauraría a la humanidad, porque cuando sobreabundó el pecado, también sobreabundó la gracia de Dios. Y Él sabía que el plan inicial, desde Génesis hasta la crucifixión, se dio exactamente lo que dijera el profeta Isaías, lo que dijera Amós, lo que dijera David, con todas las profecías que dieron del nacimiento de Jesucristo y de la crucifixión y de la resurrección, se había cumplido a la perfección. Y Él dijo: consumado es. Padre, todo lo que planeaste se ve a la perfección. No faltó nada. Está completo. Y por último, de esas palabras, la séptima fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él sabía que el lugar más seguro que nosotros podemos tener son las manos de nuestro Dios. Porque la Escritura nos dice que de las manos de Dios nadie jamás podrá arrebatarnos. Y Él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró, falleció. Y ahí entra el proceso de la resurrección. Si leemos aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 12. Dice así: la buena noticia que anunciamos es de que Dios resucitó a Jesucristo. Pero entonces, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada, y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. O sea, todo el plan del Evangelio y de la salvación se perdería si no creemos en la resurrección de los muertos. Si el Hijo de Dios no pudo resucitar, imagínese usted y yo. Estamos perdidos. Si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios, pues afirmamos que Él resucitó a Cristo.
Si en realidad los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. Si no creemos en la resurrección de Jesucristo o en la resurrección de los muertos, pues en vano estamos. ¿Saben qué? Estaríamos perdiendo el tiempo aquí. Mejor sería que anduviéramos por allá en el mundo, ¿verdad? Dándole vuelo ¿a qué? A la vida. O a la hilacha, no sé qué sea la hilacha, pero a la vida. Porque ¿de qué serviría estar aquí? Contemplándonos unos a otros, si no había esperanza para nosotros. Pero Jesucristo resucitó al tercer día. Y si Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar, porque Él es la primicia de los que resucitan. Él es el primero. Y cuando nos resucite es para vida eterna. ¿Sabe que el cristiano no muere? Porque hemos sido llamados para vida eterna. Y hemos sido llamados para vida eterna porque el eterno, Jesucristo el eterno, es el que vive y reina dentro de nosotros. Entonces ya estamos viviendo la eternidad de Dios, que pasaremos de vida a vida. La Escritura dice que no pasaremos a muerte, sino de esta vida a vida eterna. Hoy es el día de la resurrección, el día en que se conmemora la victoria más grande de todos los cristianos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el día glorioso. Dice en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 31. Así que, como si ya lo estuviera viendo, David habló de la resurrección del Mesías y dijo que éste no se quedaría en el sepulcro, ni su cuerpo se descompondría. Pues bien, Dios ha resucitado a ese mismo Jesús, y de ello todos nosotros somos testigos. Y en el 36 dice: a este mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Hay algún amén que les sobre por ahí? Gracias, son muy amables. Qué espontáneos son para hacer esas cosas, me encanta la espontaneidad. A veces tengo que sacar un poquito de... Nada más es para que despierte, que no se me duerman. ¿Cuáles serían esas evidencias? Ya conocemos la historia de la resurrección de Jesucristo. Dice que la piedra se abrió, rodó, ¿verdad? De una manera sobrenatural, ¿verdad? El ángel le abrió. La tumba estaba vacía cuando fueron los romanos y los fariseos a revisar la tumba. La tumba estaba vacía y había el testimonio del ángel que le ayudó a liberar a Jesucristo de aquella piedra. Jesucristo pudo haberlo hecho todo sin ayuda de nadie, pero Él quería dejar evidencias. Eran evidencias de que había una resurrección. Luego en el Evangelio de Marcos 16 habla de que se les apareció a sus discípulos. A todos se les apareció. Y dijo: ¿quién es ese Jesucristo? Y en eso estaba cuando Tomás, ¿verdad? Dijo:
ver para creer. De ahí sacan el refrán ese de, como dijo Tomás, ver para creer. Él le dijo: ¿verdaderamente eres el Cristo? ¿Eres el Cristo resucitado? Le dijo: sí. Mete tu mano aquí en mi costado, mete tus dedos en mis heridas. Y hasta que lo hizo, dijo: ah, es Jesucristo. A veces no necesitamos meter los dedos en las manos del Señor Jesucristo, ni nuestra mano en el costado. A veces no entendemos de la gloria de Dios hasta que Él nos saca de algún apuro o nos hace un milagro. Y es cuando decimos: Jesucristo hace milagros. Cuando deberíamos de creer siempre lo que Él ha evidenciado a través de su palabra y de muchas otras personas que vivieron esos momentos. Dice ahí en 1 Corintios 15:5, dice que fueron más de 500 testigos, porque resucitó Jesucristo y resucitó mucha gente. Imagínense la gente resucitando. Y ya, no sé, 10 años la abuela, ¿verdad? Vámonos por orden. La abuela, ¿verdad? Se murió la abuela hace 10 años y de repente la abuela está tocando ahí en la puerta. ¿Quién es? La abuelita. ¿La abuelita de quién? Pues la suya. Ábranle, traigo bastante hambre. Imagínense el impacto de la familia cuando aquellas personas que estaban muertas y se levantaron. Alguien puede estar pensando, o ha habido gente que piensa, que si Jesucristo fue el primero que resucitó, pues él resucitó también a Lázaro, resucitó a esos 500, pero esos se volvieron a morir. Cuando Jesucristo se levantó y resucitó, entonces ya todos los que le seguimos ya no vamos a conocer la muerte, porque la Escritura dice que la muerte fue vencida por el Señor. Ya no conoceremos más muerte. Y fíjense, todos los apóstoles murieron dando fe de que Jesucristo había resucitado. Y sabe, ningún ser humano consciente va a morir por una mentira. ¿Qué le decían? Di que es mentira de que Jesucristo resucitó. ¿Qué van a hacer conmigo? Te vamos a crucificar con la cabeza para abajo como a Pedro. Pero di que es mentira. No, pues mátenme. Cada uno de los seguidores de Jesucristo murieron de esa forma, por sostener que Jesucristo había resucitado, porque ellos eran testigos de la resurrección. Y como dije, nadie se muere por una mentira. Ya cuando te dicen, te vamos a sentenciar a muerte, no, hombre, estaba jugando, era mentira, no hay problema ya. No, hombre, fue otro, fue Aurelio, no fui yo, fue Aurelio. Pero no me voy a morir por algo que no me consta, ¿o sí? Y ahí estaba la gente dando fe. No le importaba lo que le pudiera suceder. Ellos estaban dando fe con su vida que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Dice en el Evangelio de Mateo 27:52. Dice: y los sepulcros se abrieron, y hasta muchos hombres de Dios que habían muerto volvieron a la vida, o sea, cristianos, creyentes. Entonces salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén, donde mucha gente los vio.
O sea, estaba la evidencia. En el pueblo conocían todas las gentes. Si aquí en Ciudad Victoria, que es un pueblo grandecito, apenas uno hace una pechería, ya todo el pueblo lo sabe, ¿verdad? Imagínense ahí que eran conocidas las familias. De repente ven que viene mucha gente que ya no existía. Y se dan cuenta de que estaban vivos. No lo podían creer. ¿Cómo era posible que sucediera ese evento? ¿Sabe cuando Jesucristo tocó que Él había muerto en la cruz y tocó la tierra? La tierra no lo podía contener. Era tal la grandeza del Señor Jesucristo que la tierra causó explosión y arrojó los cuerpos de los muertos que estaban por ahí, que eran más de 500, los arrojó todos porque no podía contener la tierra la presencia del Hijo de Dios, de Jesucristo, nuestro Señor. Y la gente salió de la tierra y la gente los vio y la gente estaba sorprendida. Los sepulcros se abrieron y hasta muchos hombres de Dios que habían muerto volvieron a la vida. Entonces salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén, donde mucha gente los vio. Pero sin embargo Jesucristo es la primicia de los que durmieron, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sabe? A usted, cuando usted sea llamado por el Señor, espero que no sea pronto, ¿no? Pero dice que no todo mundo va a resucitarlo luego. Primeramente se les va a dar preferencia a los hijos de Dios. ¿A quién? A nosotros. Nosotros vamos a resucitar para irnos con Dios eternamente y para siempre. Así es, por eso que la resurrección es la victoria más grande sobre el mundo y sobre la muerte. Dice en 1 Corintios 15:54, cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia: la muerte ha sido destruida. Ya no existe más la muerte para nosotros, porque hemos sido llamados para vida eterna, porque Jesucristo es la eternidad y Jesucristo ha nacido en usted y en mí. Esa es la eternidad que nosotros tenemos. La muerte ha sido destruida. ¿Y dónde está ahora su victoria? ¿Dónde está su poder para herirnos? ¿Dónde está aquel aguijón que tanto la humanidad temía a la muerte? Cuando Jesucristo murió, dice que fue a las profundidades del Seol a predicar el evangelio a los que estaban allí encarcelados. ¿Usted cree que Judas se salvaría? Sí saben quién es Judas, ¿no? Pues díganme sí o no. ¿Quién sabe? Puede ser, quizá. Judas ya había conocido a Jesús. Esa es mi teoría, no crean que va a decir, ¿dónde dice eso? No. Ni busquen ahí Eduardo 1:6 porque no lo van a encontrar tampoco. Judas había conocido a Jesús. El diablo le engañó, le ganó su corazón. Él se arrepintió, pero se arrepintió mal. Él sacrificó su vida, se suicidó. Y había tenido esa experiencia.
Él se fue a las profundidades del Seol. Jesucristo va y predica ahí en el Seol. ¿Ustedes creen que Judas no haya dicho, yo estoy de los arrepentidos, primero la regué? ¿O no? Ya tenemos así unos, no vamos a decir, vamos a ser adoradores de Judas, tampoco, ¿no? Pero pienso de una manera normal. Y sabe, cuando fue a las profundidades donde señoreaba la muerte, dice que fue y le quitó el cetro que le había dado, ¿quién? Adán. Así que por un hombre que entró la muerte a la humanidad, también por un hombre entró la vida eterna a la humanidad. El primer hombre se llamaba Adán, el segundo nombre se llamaba Jesucristo. Y dice que cuando llegó ahí, si ustedes recuerdan, en la desobediencia de Adán y Eva, ellos le entregaron el cetro, y cuando hablo de cetro, hablo del gobierno. Si ustedes leen ahí en el que seguro ya todos lo leyeron, en Génesis, dice que lo puso, Adán y Eva los puso a señorear sobre toda la obra de las manos de Dios. Él le dijo, tú vas a ser el gobernante, vas a señorear sobre las aves, sobre las plantas, sobre todo lo que hay en el mundo. Te puso por señor, gobernador sobre de ello. Era el símbolo de autoridad que tenía. Y ese símbolo de autoridad, cuando desobedecieron a Dios y que Dios los expulsó del huerto, por eso es que ahora las mujeres sufren, ¿verdad? ¿Sí sufren o no? ¿A poquito? ¿O ya se acostumbraron? Fíjese lo que dice la Escritura. Si lee despacio por ahí, va a ver que dice que el hombre, que la mujer, su deseo será su marido. Por eso luego las esposas andan, ay mi chulo, ay mi rey. Ese es el deseo, ¿verdad? Se cumple la profecía de ahí. Y dice que el hombre se señoreará sobre la mujer. ¿No ha leído eso? Que el hombre se señoreará, o sea, sería el señor de la mujer. Nada más un varón dijo amén, los demás puro codazo me los tienen. Suéltenlos tantito, por favor, hombre. No va a pasar nada. Así es que cuando llegó ahí a las profundidades del Seol y la muerte tenía el cetro que le había entregado a Adán y Eva cuando ellos desobedecieron a Dios, y entró Satanás a dominar al mundo, entonces Jesucristo le quitó esa autoridad, le quitó ese cetro a la muerte y nos regresó a nosotros. Y ahora nosotros tenemos el cetro de autoridad de nuestro Dios. Por eso Él dice que toda autoridad que le fue dado al Señor Jesucristo en el cielo es la misma autoridad que nos ha dado a nosotros aquí. Ese mismo Espíritu Santo que vino a traerle vida, el aliento de vida a Jesucristo, y lo levantó con autoridad y con poder, es el mismo Espíritu Santo que está viviendo con nosotros. Tenemos la misma autoridad y el mismo poder. Y lo venció. Y dice que lo exhibió públicamente para que no le tuvieran miedo. Dijo, mire la muerte, miren los demonios, y los exhibió públicamente y le dijo, no tengan temor, porque mayor es el que está en nosotros que ellos. Y saben, el que tenía el imperio de la muerte, le fue quitado su imperio, porque ese era el diablo. Dice la muerte llamada diablo.
El diablo y la muerte son los mismos. Por eso la gente cuando dice que adora a la muerte, pues ¿a quién cree que está adorando? Según la Biblia es lo mismo. Están adorando al diablo. Y en ningún lugar lo va a encontrar el santo diablo, ¿o sí? ¿Verdad que no? Y a la muerte sí hasta le ponen la santa muerte. Y santo quiere decir apartado. A lo mejor es decir santa muerte. Santo quiere decir apartado, pero ha sido apartada la muerte para el fuego eterno por la eternidad. A lo mejor sí. Pero era llamada muerte. Por eso el Señor nos dice aún en la actualidad, hey, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está ahí, sino que ha resucitado. Y sobre todo, Él entró para robarla, para arrancarle el acta de decreto que había en contra de nosotros. ¿Sabe? El diablo había llevado una bitácora de cada uno de nosotros. Sí. Juan Vicente se ha portado así, 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 así. Llevaba todo el registro, largo registro. No es cierto, bien cortito. Jesucristo llegó, agarró el acto de decreto, esa acta que había en contra nuestra, la agarró, la estampó en la cruz para liberarnos de todos los pecados. Así es que el Señor Jesucristo venció al enemigo y nosotros también venceremos. Su sangre preciosa venció a Satanás. Cuando Satanás estaba con sus gentes, con sus demonios, gritando, hemos vencido al Hijo de Dios. De repente al tercer día resucita. Y no solamente resucita, le arrebata las cosas que le había robado a la humanidad, al pueblo de Dios. Y no solo eso, sino que lo manda en condenación y que lo exhibe públicamente. Y Jesucristo venció ante todos ellos. Si Jesucristo venció, también nosotros venceremos. ¿Nos vamos a levantar el día que Jesucristo nos llame? ¿Sí o no? No le tenga miedo, deje que el diablo oiga, me voy a levantar el día de Jesucristo, óyelo bien, demonio. No le tenga miedo, Jesucristo lo venció. Tenemos a Cristo ya como Hijo de Dios, como el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, o todavía lo tenemos crucificado en una cruz para seguir pecando. Por eso cuando traen una cruz colgada les digo, ¿todavía lo necesitamos ahí crucificado? ¿O ya lo necesitamos resucitado? Crucificado es para que siga llevando los pecados. Y resucitado es para que interceda por nosotros ante nuestro Dios. ¿Cómo está? ¿Verdaderamente Jesucristo ha resucitado en nuestros corazones? ¿O no tenemos la resurrección de Jesucristo? Póngase de pie, por favor.
Vamos a orar. Y vamos a declarar que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Y como dijera el apóstol Pablo, porque mi vida está escondida en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, en este día. En este día, Señor, en que hemos venido, Padre, a celebrar aquel momento de la historia, Señor, donde triunfaste en la cruz ante ese enemigo que es Satanás. Padre, declaramos, Señor, que el día que nos llames, nos levantaremos, Señor, contigo. Porque hemos creído que tú resucitaste y estás sentado a la diestra del Padre. Y hemos creído tu palabra cuando le has dicho al Padre: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén. Y sabemos que estabas hablando de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que verdaderamente nuestra vida sea cambiada, sea transformada, Señor. Y no solamente que celebremos un día como este, Señor, este acto glorioso, sino que todos los días, Señor, nos acordemos de este acto y que verdaderamente hay un cambio en nuestro ser. Que verdaderamente, Señor, podamos ser los verdaderos hijos de Dios. Señor, ayúdanos. Sabemos que no es fácil, Señor, pero contigo todo es posible. Y en tus manos encomendamos nuestro ser completo, nuestra alma, nuestro espíritu, para que tú lo moldees, Señor, para que tú lo transformes y para que seamos verdaderos hijos de Dios. Padre, te damos gracias por todo ello, Dios, en el nombre de Jesucristo.